Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Voy a abrir un poco la cámara acá, un poco para que me conozcan, al menos la cara. Un segundito para iniciar la cámara. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabio Fernández, los voy a estar acompañando durante este curso, esas 4 sesiones. Ahí me disculpan un poco si la voz está un poco cortada, tengo un poco de gripe, me empezó ayer. Pero básicamente los voy a estar acompañando durante estas 4 sesiones. Ya voy a iniciar un poco la clase de hoy. Primero voy a hacer una introducción al curso y específicamente luego una introducción a la clase como tal. Voy a quitar ya la cámara, además quería que me conocieran. Ok, bueno, la idea de este curso, que básicamente es minería de datos con Analysis Services o con la plataforma de Microsoft, es poderles brindarles a ustedes un poco de herramientas que están disponibles en el mercado para hacer minería de datos, y en este caso particular con la plataforma SQL Server, que como vamos a ver durante el curso, pues digamos, hay varias opciones o varias herramientas disponibles en la plataforma para hacer minería de datos. De tal manera que vamos a ver un poco, digamos, cómo hacer modelos de minería para hacer clasificación o para hacer clustering, por ejemplo, o series de tiempo, tanto directamente desde Excel, que es una opción, utilizando el Management Studio, que digamos es como la interfaz gráfica para interactuar con bases de datos relacionales y multidimensionales, así como otra herramienta específicamente para hacer proyectos de minería que pone a disposición Microsoft, la cual esa herramienta, como vamos a ver ahora, digamos, ha sufrido varios cambios de nombres, y ahorita lo voy a abarcar un poquito con más detalle. El curso de hoy como tal, perdón, la clase de hoy como tal, vamos a enfocar primero en explicarles un poquito de la plataforma de Microsoft, y vamos a introducir algunos conceptos de minería de datos, unas herramientas de minería de datos que están disponibles en la plataforma, que son muy sencillas de utilizar, que no se necesitan, digamos, muchos conceptos de modelos y que se pueden hacer desde Excel. Entonces, lo que vamos a hacer un poquito el día de hoy. En este curso, pues, nos acompañan bastantes personas de diversos países. Actualmente están conectados, por ahí veo a Bernardo, John, Mauro, Melvi, Oldemar, que nos acompaña de Promidad, nuestro director de formación de Promidad, Ricardo, Víctor y otro usuario, pues, que tiene, pues, ahí un seudónimo y no puedo ver el nombre. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esta generación, pues veo que hay de muchos países, muchos de Colombia, de Perú, Chile, obviamente de Costa Rica, también creo que de México hay algunos que nos acompañan. Entonces, es muy agradable ver la diversidad de estudiantes que tenemos en el programa, y que eso enriquece bastante el mismo. Y ahora, como vamos a ver al final, pues bueno, ya ustedes también están familiarizados con la parte de aulas virtuales y pueden compartir sus comentarios, y es importante también que lo utilicen. Bueno, voy a dar formalmente el inicio de la sesión de hoy, y voy a empezar un poquito explicándoles o mencionándoles la plataforma de Business Intelligence que provee Microsoft, y sobre la cual nos vamos a apoyar para hacer minería de datos. Por cierto, si tienen alguna consulta, pues simplemente lo ponen ahí por el chat o abren el micrófono, como tengan bien, ¿correcto? Ok, bueno, nos vamos a enfocar en este curso, y de hecho en el siguiente curso de sobre la plataforma de Microsoft para Business Intelligence, y específicamente para la parte más, digamos, relacionada con manejo y administración de datos. Entonces, esa filmina que está ahí en pantalla, quiero básicamente marcar la parte que está más abajo, donde hay 3 componentes o 4 componentes principales, que dice Integration Services, dice el motor relacional, el RDBMS, la parte de Reporting Services, que está aquí a la izquierda, y el Analysis Services, que está aquí a la derecha. Vamos a estar trabajando sobre esos 4 grandes componentes de la plataforma para hacer minería de datos. En este curso en particular, nos vamos a apoyar más en la parte del Analysis Services. Que el Analysis Services básicamente es como el motor que nos va a permitir hacer tantos cubos OLAP, que lo vamos a ver en el siguiente curso,
así como modelos de minería de datos. ¿Ok? Entonces vamos a apoyar un poquito en esa plataforma. Entonces, ¿qué son, digamos, esos componentes que vimos ahí? Bueno, hay un motor relacional, que es básicamente el motor de base de datos que la mayoría, digamos, de usuarios conocen, que es básicamente el motor que nos va a permitir, digamos, administrar datos, relacionar los datos, y es donde vamos a crear, por ejemplo, tablas relacionales. Esa es la parte del motor de bases de datos, y es lo que la mayoría de personas, digamos, conoce como el SQL Server. Eso simplemente es una parte de la plataforma, el motor relacional. La otra parte importante sobre lo cual nos vamos a enfocar es el análisis services, este que está resaltado ahí en la pantalla. Y el análisis services es básicamente, es como un motor, digamos, de base de datos también, pero enfocado para la parte, digamos, de procesamiento analítico, lo que es OLAP y modelo multidimensional. Esa plataforma de análisis services, digamos que funge o tiene dos principales, digamos, razones de ser, y es una de esas, digamos, de servir como administrador de bases de datos en la parte, digamos, analítica, pero también funciona, digamos, como un motor para implementar y desarrollar los modelos de minería de datos. Entonces, por eso es que nos vamos a estar enfocando específicamente en esos dos componentes. La plataforma tiene otros componentes, pero digamos no lo vamos a utilizando, no lo vamos a usar en este curso en particular, lo vamos a ver un poquito más en el curso de Lab, cuando vamos a hacer reportes y vamos a crear una bodega de datos. ¿Okay? Las herramientas que vamos a estar utilizando, específicamente en este curso, es un poco el Management Studio, que les mencionaba que es un poco la herramienta que uno utiliza, digamos, como para interactuar tanto con la base de datos relacional como con la base de datos multidimensional o el motor de análisis services para poder explorar los cubos y ver los modelos de minería en este curso en particular. Entonces vamos a ver esa herramienta. Hoy en la clase vamos a verles ya puntualmente, se las voy a mostrar, que simplemente estoy dando como un panorama de lo que vamos a hacer. La otra herramienta que vamos a estar utilizando es básicamente una que se denomina herramientas de datos de SQL Server o SQL Server Data Tools, y eso es el nombre que tiene la herramienta en la versión 2012 de la plataforma de SQL Server. Esa es la herramienta que les digo que ha cambiado un poquito de ¿cómo se llama?, de nombre. Antes se llamaba el Business Intelligence Development Studio, o BIDS, en las versiones anteriores, y de hecho en la versión 2014 y supongo que 2016, porque esa no la he usado, en 2014 de la plataforma de SQL Server ya no existe esta herramienta, ya se le cambió el nombre, y básicamente se utiliza el framework o la interfaz gráfica de Visual Studio. También lo vamos a ver. Entonces, pero en síntesis es la misma herramienta, pues, pero que le han cambiado el nombre. ¿Ok? Esas básicamente son las herramientas que vamos a estar utilizando. Aquí les puse simplemente en la presentación para que quede ahí grabado. Recuerden que las presentaciones pues, están disponibles en la aula virtual, así como el video. Les puse ahí una pantalla, digamos, de cómo se ve el Management Studio. Básicamente ahí lo que tengo es una muestra de un motor relacional, donde se muestran las bases de datos relacionales. Y uno puede ver un poquito, navegar sobre las bases de datos y ver, por ejemplo, las tablas y otros objetos de base de datos como vistas o procedimientos almacenados, definir seguridad, etc. Parte del curso vamos a ver que hay que importar algunos archivos de datos para poder, digamos, trabajar con los mismos. Entonces, ahí en esta presentación les puse un poco los pasos que ustedes deben hacer para importar archivos de datos en la herramienta. Entonces, básicamente esto se hace mediante el Management Studio. ¿Verdad? Esta es la herramienta Management Studio, esto que estoy señalando acá. ¿Okay? Y básicamente lo que hace uno es posicionarse sobre una base de datos. Obviamente tiene que estar creada previamente. Y en la parte de tareas o task que se obtiene con el clic derecho del botón, ir a la opción de importar datos. Y eso lo que va a abrir es un wizard. Denme un segundito aquí para ver unas consultas que tengo. Por ahí me dicen que si tiene audio. Me dicen que algunos que sí, y creo que Víctor tiene problemas. Voy a escribirle acá rápidamente a Víctor. Un segundito.
ahí le puse un mensaje. Ok, ya perfecto, ya tiene Víctor audio. Déjenme un solito porque veo unas consultas en el chat para de una vez evacuarlas. Ok, hay unas consultas sobre la máquina virtual que vamos a tener, que vamos a poner, digamos, disponible. Luego, al final de la clase, hoy voy a hablar sobre la máquina virtual para que vean cómo se utiliza y demás. También Mauro me comenta si... no sé, Mauro, si te entendí en la consulta, tal vez si te entendí es que quieres instalar la herramienta Microsoft y no la máquina virtual. Es una opción, digamos, pueden instalar la máquina de Microsoft, perdón, la plataforma de Microsoft, el SQL Server, o si ya la tienen instalada, la pueden utilizar, pero pusimos a disposición una máquina virtual para más facilidad de uso. Ahora voy a comentar sobre eso. Ok, sí, voy a mencionar sobre la máquina virtual para que vean cómo se utiliza. Al final de la clase, los temas sobre la máquina virtual los voy a abarcar al final de la clase. Es una máquina virtual bastante grande, sí. Ya les voy a comentar eso. ¿Okay? Voy a continuar. Les mencionaba que está acá en la presentación un poquito los pasos, con gusto, Mauro. Los pasos para importar archivos de datos básicamente es un asistente, un wizard. Básicamente los siguientes pasos es escoger la fuente de datos que se van a importar. Uno puede escoger de varios tipos, si son archivos de texto, Excel, Access u otras bases de datos. Si es un archivo de texto, uno define ciertos formatos, pero eso va a depender un poquito de la fuente. Lo siguiente es básicamente definir, me voy a saltar en esta parte, es definir, digamos, dónde se van a importar los datos y terminar. Es muy sencillo. Entonces lo puse ahí para que lo tengan de referencia de cómo importar los datos. ¿Okay? Y una vez importados, pues ya la tabla de datos pues, va a estar disponible en la base de datos. ¿Okay? Si quieren, por ejemplo, obtener resultados de esa tabla para verificar que se hayan importado bien los datos, pues simplemente desde el Management Studio, en la parte de bases de datos y tablas, que está por acá, la tabla ya va a estar cargada y le pueden dar clic derecho, seleccionar las primeras 1000 filas y eso les va a automáticamente crear un SQL para obtener esos resultados. Entonces ahí pueden corroborar que los datos hayan sido importados satisfactoriamente. Ok, eso era un poquito de la plataforma de Microsoft, muy general, para que tengan una idea de dónde vamos a estar trabajando. Si alguien tiene alguna consulta, por favor me avisa. Ok, bueno, entonces voy a iniciar ya la parte, digamos, principal de la clase de hoy, y es la parte, digamos, de los modelos de minería de datos que se pueden hacer con la herramienta, y nos vamos a enfocar el día de hoy en hacer un poquito una exploración de los métodos que están disponibles, perdón, y utilizar una herramienta de análisis sobre tablas que es ahorita en Excel para que vean cómo utilizarlo. Nos vamos a enfocar en la primera clase del curso en esa parte de herramientas de análisis de datos sobre tablas de Excel. Esto tiene ciertas ventajas que voy a mencionar durante la clase. Antes de eso, quiero mencionar, digamos, las herramientas requeridas para poder hacer estos ejercicios. Evidentemente, una es la plataforma SQL Server, específicamente una instancia de análisis services. Tienen que tener una versión de Office, del suite de Office de Microsoft, dado que vamos a utilizar Excel, 2007 superior, y también un componente o un add-in para Office para poder, digamos, utilizar estas herramientas. Ahí puse una referencia a dónde se va a descargar. Ahora bien, aquí voy a empezar a mencionar un poquito sobre la máquina virtual y estas herramientas. Nosotros pusimos a disposición, y lo pueden ver en la aula virtual, y de hecho ya puse ahí unos posts en los foros para que descarguen unas máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales, la ventaja que tienen es que tienen todo el ambiente configurado. Esas máquinas virtuales, que básicamente es un Windows 10, tiene ya instalado toda la plataforma de Microsoft, el SQL Server, el análisis service y el motor relacional. Tiene el Excel instalado y el add-in ya habilitado. Entonces, básicamente no tienen que hacer nada. Simplemente es, digamos, como abrir una máquina de Windows y ya todo está configurado. Le tengo que mencionarles y explicarles cómo
cómo descargarla y demás, y eso lo voy a hacer al final de la clase. Esto lo digo porque acá, si bien en la presentación le estoy diciendo qué es lo que se requiere y, por ejemplo, dónde se descarga, no es necesario que lo hagan, dado que ya está la máquina virtual disponible. Ahora bien, esta máquina virtual tiene sus requerimientos, y uno es que, pues, obviamente, pues, tengan espacio de almacenamiento en sus máquinas, en sus discos duros, para que las puedan descargar, y que tengan cierta memoria de RAM disponible para que la máquina virtual pueda ser cargada y ejecutada, digamos, y que no sea muy lenta, digamos así, ejecutándose. Esos son los requerimientos. Eso tiene la ventaja, de nuevo, como les dije, es que no tienen que hacer ninguna instalación del SQL Server y demás. ¿Por qué hicimos este enfoque? Uno es porque instalar el SQL Server no es tan fácil, ¿okay? No es sencillo. No es una instalación trivial como instalar, digamos, un Excel o algo así. Y eso nos presentó, digamos, algunos problemas en las generaciones anteriores, dado que tenían que pedir inclusive permisos a la gente, digamos, de tecnología, si iba a instalar el SQL Server en sus máquinas de trabajo, para que puedan tener los permisos, digamos, de administradores lo instalen. Y no únicamente para instalarlo, sino después la configuración no era simple. Estas herramientas de SQL Server, digamos, pues viven más en un ambiente de tecnología, y usualmente son la gente de tecnología las que, digamos, pone a disposición las bases de datos y demás, pero uno, digamos, como usuario y como, digamos, como minero de datos o científico de datos, digamos, debe conocer y por lo menos saber cómo utilizar. Entonces, realmente no es nuestro objetivo en Promiat que ustedes, digamos, sepan cómo instalarlas y cómo configurar el SQL Server, sino más bien cómo usarlas. De tal manera que pusimos esa máquina virtual a su disposición para simplificar el uso. ¿Okay? No obstante, si ustedes quieren hacer la instalación del SQL Server y de la DIN y demás, pueden hacerlo. O si ya lo tienen instalado, pues obviamente pueden utilizarlo. Pero digamos, no vamos a dar soporte desde el punto de vista de consultas técnicas de cómo instalarlo durante el curso, dado que está estando a disposición en la máquina virtual. ¿Okay? Y digamos, esa máquina virtual ya, digamos, ya contempla todas las herramientas que requerimos. Entonces es un punto importante. ¿Ok? Ok, voy a continuar. Al instalar la DIN de análisis de servicios para Excel, se van a habilitar varias opciones cuando vayan en Excel. Excel usualmente, bueno, de hecho en la pantalla el screenshot es de un Excel 2013. Usualmente uno tiene ciertos menús que son, por ejemplo, Home, el Insert, el formato de la página, fórmulas, datos y demás. Pero cuando uno instala el DIN de Analysis Services, se van a habilitar dos menús. Uno es el Data Mining o Data Mining, que es importante para hacer los modelos de minería. Y otro es la parte de analizar tablas de datos. Esta que estoy seleccionando ahí son las opciones, esta de Analyze junto con Data Mining, son las opciones que se van a habilitar cuando se instala el ADI. ¿Okay? Entonces, si lo van a hacer manualmente ustedes en sus máquinas, esas opciones tienen que ser habilitadas. ¿Okay? O se van a habilitar cuando instalen el ADI. Eso era un poquito de la parte, digamos, de herramientas requeridas para poder hacer lo que queremos en la clase y en el curso como tal. Voy a empezar ya a hablar un poquito ya de minería de datos, ¿okay? Como para hacer una recapitulación de lo que ya ustedes han venido aprendiendo en el programa y entrar en detalle de cómo hacer esas implementaciones en la herramienta y en el día de hoy específicamente utilizando Excel. ¿Okay? Entonces, recuerden que minería de datos o data mining, como quieran llamarlo, si uno lo quiere mencionar, si uno lo quiere decir así muy de forma general y simple, uno podría decir que es analizar datos, y usualmente grandes volúmenes de datos, para encontrar, digamos, patrones ocultos, eso sí utilizando medios automatizados. ¿Okay? Entonces, realmente la minería de datos no es un proceso elemental, simple, digamos, de buscar, digamos, relaciones o correlaciones. Va más allá. Y uno trata, por ejemplo, de entender cómo se estructuran, digamos, esas relaciones, qué tendencias hay, qué clústeres o grupos hay, y usualmente a partir de grandes volúmenes de datos. ¿Okay? Esos volúmenes de datos grandes, pues usualmente uno los va a tener, digamos, ya almacenados en una base de datos, sea relacional o no. Ahora el tema, digamos, de Hadoop y la parte de distribución, perdón, de almacenamiento distribuido está de moda. Entonces, no necesariamente uno puede hacer minería de datos sobre base de datos, digamos, relacionales y ya estructurada,
sino que uno podría hacer minería sobre otras estructuras de datos. Y obviamente, pues, esta búsqueda, digamos, digamos, de relaciones y de patrones, la idea es que se utilicen, digamos, procesos automatizados, y esos procesos automatizados, pues, digamos, se van a fundamentar, digamos, en modelos o métodos matemáticos estadísticos. ¿Okay? Entonces, eso es un poquito, digamos, como para recapitular la parte de data mining, ¿verdad? Entonces, es hacer un poquito, digamos, de análisis de datos sobre grandes volúmenes de datos, valga la redundancia, pero utilizando, digamos, métodos un poquito más sofisticados, matemáticos y estadísticos, y por medio de, digamos, de medios automatizados. O sea, vamos a poner un poquito ahí de tecnología a la mano del minero de datos. Entonces, ¿qué problemas, digamos, uno usualmente trata de atacar cuando está haciendo data mining? Bueno, hay muchos, ¿verdad? Ahí puse algunos en la presentación. Como por ejemplo, uno quisiera tratar de detectar casos no usuales. Y eso es muy, muy usual en fraudes, por ejemplo. Ahí en mi experiencia, digamos, anterior, he trabajado, de hecho, trabajé con Aldemar en algunos proyectos, digamos, de detección de fraudes en transacciones de tarjetas de crédito. Un problema muy interesante. Y uno puede hacer minería en eso, ¿no? Y usualmente, en el tema, digamos, de tarjetas de crédito, pues se manejan grandes volúmenes de datos, de tal manera que uno tiene o debe, digamos, utilizar algún método de minería. De lo contrario, pues, de data mining, si no, pues es un poquillo complicado hacer análisis, ¿no? Por los volúmenes que se manejan. Creo que se me está metiendo un poco de ruido, no sé si pueden cerrar los micrófonos. Ahí sí, alguien tiene, creo que alguien tiene el micrófono abierto, si lo pueden cerrar, te lo agradezco. Ok, otros temas, por ejemplo, pueden ser otros temas que uno quisiera atacar por medio de minería de datos, es la parte de retención de clientes. Esa parte es muy importante, de nuevo, en bancos, en aseguradoras, en comercio en general, que uno puede, digamos, identificar aquellos clientes que podrían migrar a algún competidor y pues tener una estrategia para poder retenerlos, ¿no? Otro tema muy, muy usual es la parte, digamos, de administración de riesgo. Yo, digamos, que me desenvuelvo un poco más en la parte bancaria, pues esta parte es crítica, digamos, poder, digamos, identificar aquellos clientes que podrían ser buenos o malos pagadores. Los de malos o buenos se relacionan o se definen en el sentido, digamos, si pueden o no pagar, digamos, sus obligaciones crediticias en un tiempo específico. Fabio. Sí, señor. Tal vez dele clic derecho sobre su icono de Promidad y le dice silenciar todos. Es que ahí sí hay micrófonos abiertos. Usted los puede silenciar. Pero no está funcionando. Traté de silenciar al que lo tiene abierto, pero no me funciona. Ah, qué raro, ¿verdad? Con clic Es derecho. el compañero que se llama PRM1616 es el que no puedo, digamos, sí, silenciar. silenciar. Si no, sobre encima de él y lo puede silenciar, no. No funciona el de Mar. Qué extraño. Sí, porque ese es el micrófono que está abierto. Sí. Sí, sobre clic derecho sobre tu usuario no lo puedes. No puedo. Ya intenté, pero no puedo. Bueno, está bien, Fabio. Bueno, adelante. Ok, gracias, Lemar. Y tal vez ahí ese usuario, no sé, digamos, qué compañero es, si puedes silenciar el micrófono para que no se meta feedback y se genere ruido en la presentación. Bueno, voy a continuar. Otros problemas, para mencionar algunos, es la parte, digamos, de segmentación de clientes. Este es muy usual, digamos, en la industria. Usualmente uno quisiera, digamos, caracterizar a sus clientes y tratarlos según sus características propias, ¿no? Obviamente uno no puede, digamos, tratar a todos por igual. Cada uno de sus clientes, digamos, puede comportarse distinto y uno puede tratar de hacer grupos para, digamos, atender mejor sus necesidades. Y uno que es muy usual, que es típico, es la parte de pronóstico, ¿verdad? Y esto pronóstico en muchos sentidos. Uno puede pronosticar, por ejemplo, ventas futuras o demandas de un bien, etc. Entonces acá son los problemas típicos que uno podría, digamos, atacar con data mining. Ahora, ¿qué modelos o qué enfoques de data mining uno puede, digamos, tener para atacar esos problemas? Pues hay varios, y de hecho ya ustedes han venido viendo algunos de ellos, como la parte, digamos, de predicción, con la parte de clasificación.
que es básicamente un aprendizaje supervisado, donde uno tiene, digamos, ya identificado una variable indicatriz que discrimina a las observaciones o a los objetos de estudio. Uno ve, digamos, métodos como árboles de decisión o redes neuronales, por ejemplo. Ya ustedes han visto un poco de clustering, para hacer un poquito de segmentación. Esto es esto es aprendizaje no supervisado. Uno puede hacer regresiones. Uno puede hacer forecasting, por ejemplo, con series de tiempo. Y análisis de secuencia, por ejemplo, para encontrar patrones. O sea, los métodos hay varios. Y pues una parte muy importante, y de hecho es algo que hablamos en el último curso de probabilidad, ¿cómo se llama? En el proyecto final, es que pueden aplicar, digamos, el método apropiado al problema que ustedes están atacando. Simplemente para saber y darnos cuenta que pues ustedes han entendido para qué son los métodos, ¿no? Obviamente uno no puede hacer, digamos, tratar de predecir algo utilizando clustering y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, hay varios enfoques y el enfoque que uno va a aplicar pues depende un poquito del problema que uno quiere enfrentar. Esto era simplemente como una recapitulación de data mining. Ya ustedes, digamos, han visto varios métodos, la mayoría de ellos en los cursos anteriores con Waldemar principalmente, y algunos con Yersinio, de manera que ya están familiarizados. En el curso de esta ocasión, yo no voy, digamos, a ahondar en los detalles técnicos de cada método nuevo, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, no voy a detallar, digamos, qué es un árbol de decisión y cómo se construye, etcétera. Simplemente vamos a aplicar, digamos, los conceptos, dado que ya ustedes los conocen. ¿Okay? Como les decía, en el día de hoy, como para introducir el tema, digamos, de una forma más sencilla, vamos a iniciar con la parte de análisis de tablas sobre Excel, pero evidentemente utilizando la plataforma de análisis de servicios de Microsoft. Entonces vamos a ver varias opciones que se disponen en Excel para hacer minería de datos, y básicamente son 7 de ellas. Vamos a verlas una a una. Hoy vamos a ver las primeras 4 y la siguiente clase vamos a ver las siguientes 3. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, cómo una variable es influenciada, digamos, por otras variables. Aquí uno puede, digamos, ver relaciones entre las mismas. Uno puede crear desde Excel grupos, que es un poquito como hacer, digamos, clustering, para hacer segmentación. Vamos a ver cómo hacerlo desde Excel. También se puede hacer proyecciones, como para hacer forecast, en este caso utilizando series de tiempo. Y también la herramienta provee una opción para encontrar datos, digamos, atípicos o outliers, ¿verdad? Esa parte también es importante. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos básicamente cómo utilizarlos desde la herramienta. En la clase del día de hoy y un poco la próxima semana, vamos a estar utilizando un archivo que viene con el add-in del SQL Server para Excel, dado que es un ejemplo, digamos, bonito para mostrar, digamos, lo que la herramienta permite. Ese archivo, como les dije, ya viene, digamos, disponible en el add-in y en la máquina virtual también está disponible, ¿ok? Ya viene ahí en la máquina virtual. Igual, en la aula virtual, el archivo también está disponible para que lo puedan descargar en caso que así lo quieran. ¿Okay? Ese archivo, básicamente, y sobre el cual vamos a trabajar, tiene varias hojas. Una de ellas, y sobre la cual vamos a aplicar la mayoría de métodos, es información demográfica y socioeconómica de individuos que compran o no bicicletas. ¿Okay? Entonces es un archivo, digamos, bastante bonito para poder ejemplificar la parte de hacer clústeres o grupos, para encontrar atípicos, por ejemplo. Entonces es el archivo que vamos a estar utilizando. Eso es un poquito ya lo que ya les había mencionado, como para recapitular. Una vez que están en el add-in, se van a habilitar dos opciones en Excel, que es el Data Mining y la parte de analizar tablas. Lo vamos a ver una vez que veamos la herramienta. Una parte importante, cuando estén utilizando el add-in, específicamente
en los análisis sobre tablas es que para poder habilitar la parte de análisis, uno debe crear una tabla en Excel, un objeto tabla. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo posteriormente ya desde Excel para que vean cómo se ejecuta. Pero es importante que recuerden eso. Únicamente los análisis de esta parte se ejecutan sobre tablas de Excel. Y cuando tabla de Excel me refiero a un objeto tabla. Ahí en la filmina está un poquito mostrado cómo se crea una tabla, que viene desde el menú o de la opción que dice Insert o Insertar. O sea, acá viene una opción de tabla. Básicamente lo que hace uno es seleccionar un rango de datos de una hoja en Excel y indicar que eso es una tabla de un objeto tabla de Excel. Eso lo vamos a hacer en la herramienta posteriormente. ¿Okay? Está un poquito ahí lo que les mencionaba de cómo hacer tablas. Vamos a ir viendo uno a uno las herramientas que dispone Excel para hacer análisis. ¿Okay? Entonces voy a ir mencionando, viendo cómo se hace cada uno de ellos, y voy a saltar al Excel para que vean cómo se ejecuta. Espero que no se pierda un poco el hilo de la presentación. El primero que vamos a ver es un analizador de influencias. Y bueno, si está en inglés, van a ver que el menú, como se llama, básicamente dice Analyze Key Influencers. Pero básicamente es para detectar relaciones o correlaciones entre variables de una misma tabla. ¿Okay? Eso es el objetivo básicamente de esta herramienta, como encontrar relaciones entre columnas o variables. Eso es lo que busca la herramienta. ¿Okay? Vamos a ver que el reporte que genera la herramienta es un listado de qué variables impactan más sobre otras, y lo que está utilizando esta herramienta por debajo, como decimos en Costa Rica, es básicamente un método, digamos, bayesiano. De nuevo, no voy a ahondar en los detalles de cada método, simplemente estoy mencionando cuál método se utiliza. Ahora bien, como mencioné al inicio, la ventaja que tiene esta parte de análisis de tablas en Excel utilizando la plataforma de Microsoft, y ahorita lo vamos a ver en el uso de la misma, es que no tienen que ustedes conocer realmente cómo funciona el método. Eso es bueno y malo, tiene sus ventajas y desventajas, pero digamos, si rescatamos las ventajas, es que digamos, uno no tiene que ser un experto como tal para aplicar el método, aunque no se especifican parámetros. Entonces uno lo puede ejecutar e interpretar los resultados. Tiene las desventajas de que no se puede parametrizar, entonces digamos, uno no puede mejorar mucho los resultados, y uno tiene que, digamos, tener eso presente y saberlos interpretar. Pero eso es muy fácil de usar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se ejecuta esto? Ahí puse un poquito los pasos que hay que seguir para ejecutarlo. Realmente son sencillos. Básicamente lo que hace es uno seleccionar una tabla de datos, un objeto tabla, seleccionar la opción de analizar los influenciadores principales. ¿Ok? Sería la opción en Excel. Esto lo vamos a ver ya en la herramienta. El siguiente paso es seleccionar la variable que yo quiero analizar, digámoslo así. ¿Okay? La variable clave, la variable objetivo. O sea, y lo demás, las demás variables, también uno puede seleccionar qué variables quiere utilizar o no, y son sobre las cuales uno quiere ejecutar el análisis para ver si esas variables impactan o no en la variable objetivo. ¿Ok? Y luego se ejecuta el método, nada más. Entonces ahí están los pasos, simplemente los puse uno a uno ahí en la presentación para que vean cómo se ejecuta. Y los resultados, o uno de los resultados, es básicamente una tabla que indica cuáles son las variables y sus valores. Esta parte es importante, las variables y sus valores que impactan más en mi variable, digamos, objetivo o target. Esta que estoy marcando acá, es Purchased Bike, es la que puse como objetivo, y lo que está acá en este reporte son las principales variables que impactan sobre esa variable objetivo. ¿Okay? Ese sería el reporte. Entonces es bastante sencillo de entender. ¿Okay? Entonces, para explicar un poquito más en detalle esta salida, básicamente lo que uno tiene es un valor de mi variable objetivo. Por ejemplo, acá serían los sí y no, si compran o no bicicleta,
y acá simplemente lo que ve uno es qué variables impactan en los no o qué variables impactan en los sí. Entonces, por ejemplo, tomemos aquí la variable que dice autos o carros o vehículos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si los individuos tienen 0 vehículos o un vehículo, es más probable que compren bicicletas, ¿verdad? Porque impactan en los sí. Mientras que los que dicen que tienen 2 vehículos o posiblemente más, es más probable que esos no compren vehículos. Un poquito para la interpretación de los mismos, ¿ok? Eso lo dice como una variable, pero obviamente la interpretación es la misma con los demás. Entonces, la herramienta, digamos, es bastante simple de interpretar. ¿Ok? Bueno, es un poquito ahí los que mencionaba. Entonces, voy a ir a la herramienta para que vean cómo se ejecuta. Es muy sencillo. Entonces, voy a mostrarles acá. Para que se cargue. De hecho, voy a hacerlo un poquito más grande porque no se ve muy bien. Aquí estoy en Excel. ¿Ok? Me dicen si se ve bien. De hecho, aquí estoy en una máquina virtual, de hecho. ¿Ok? Y en la máquina virtual voy a ejecutar el método. Entonces, vean que, bueno, este es el archivo que les mencionaba, se llamaba sample data, sobre el cual vamos a ejecutar los métodos. Y aquí tengo seleccionada una tabla de datos de Excel. Entonces, vean, cuando yo tengo seleccionada una tabla de datos de Excel, se habilitan acá los menús que dice analizar. ¿Okay? Bueno, y diseño que siempre viene por default, pero este es un extra que dice analizar. ¿Okay? En este menú de analizar es donde van a estar disponibles todas las herramientas de tablas, de análisis de tablas que vamos a ver el día de hoy y la próxima clase. Entonces es lo que vamos a estar viendo. Vean, voy a hacer clic acá en esta celda que dice M2. Esta celda M2, cuando dice clic acá, ve que se desapareció de la parte de analizar. ¿Por qué pasa eso? Porque esta celda no pertenece a un objeto tabla. ¿Okay? Entonces, voy a hacer eso un ejemplito muy rápido para ilustrarles el concepto. Pues voy a poner acá una columna, voy a hacer un ejemplo rápido. Entonces esta es la columna 1. Esta es la columna 2. ¿Okay? Voy a poner acá una columna de etiquetas de individuos u objetos de estudios. Entonces voy a poner acá este es el individuo A, B y C. Y aquí estos individuos tienen algunas variables, ¿no? Eso está en español, creo. Algo que no me gusta de Excel es que los nombres de las funciones dependen de la instalación del lenguaje del Excel. Entonces cambian los nombres. No sé por qué hicieron eso así, pero bueno. No. Entonces, vean, digamos que estos individuos tienen esos atributos. ¿Okay? Cualquiera que sean esos atributos. Y yo quiero ahora convertir ese rango en una tabla. Voy a hacer un poquito más grande para que lo vean. Creo que ahí se ve un poquito mejor. ¿Okay? Entonces vean, eso simplemente es un rango, ¿verdad? De datos. Es un rango de datos. Y vean que si lo seleccioné no se habilita la parte de análisis. ¿Eso por qué pasa? Porque esto no es una tabla, un objeto tabla. Entonces voy a insertar un objeto tabla. Simplemente voy a insertar en la parte de insertar y voy a seleccionar tabla. Ok, entonces acá está el rango nada más para que uno lo confirme. Y la tabla tiene encabezados, eso es decir, los nombres de las columnas están en la primera fila y lo voy a aceptar. Entonces vean qué interesante, ya se habilitó la parte de analizar. Okay. Entonces si selecciono cualquier celda dentro de la tabla, se habilita la opción de analizar. Entonces así se crea una tabla de datos, es muy sencillo. Si alguien tiene alguna consulta, por favor ahí abre el micrófono y me avisa. Voy a regresar ya a la tabla del caso y voy a utilizar la opción del Analyze Key Influencers, que es lo que queríamos ver inicialmente. Voy a hacer clic aquí. En cualquier celda de la tabla pueden seleccionar, eso no importa. Entonces hacen clic ahí y como les dije, el primer paso es seleccionar la variable que yo quiero definir como objetivo o como meta, como target. En este caso voy a seleccionar la que dice comprar bicicleta y voy a seleccionar acá las columnas que quiero utilizar para el análisis. ¿Okay? Entonces acá es donde uno empieza, digamos, ya pues, a aplicar los conceptos de minería y de datos como tal. Y, por ejemplo, voy a escribir aquí el ID. El ID es un consecutivo del
¿cómo se llama? Del objeto de estudio, del individuo. Obviamente eso no me da ningún valor, ¿verdad? Porque simplemente es un consecutivo. Entonces voy a excluirlo de una vez. Y yo podría excluir también otras variables que tal vez no me interesan, o que yo sé que, por ejemplo, no son confiables, etc. Por ejemplo, voy a quitar los autos para que mi resultado sea distinto al de la presentación, por ejemplo. Entonces voy a ejecutar simplemente. Esto empieza por ejemplo, a enviar los datos al motor de análisis services y a crear, digamos, el modelo y a ejecutarlo. ¿Ok? Y acá está el resultado. ¿Ok? Esta ventana que está acá es importante y acá es donde uno define los valores que uno quiere comparar de la variable meta. En este caso, la variable que yo seleccioné solo tiene dos valores, sí o no, compara o no bicicleta. Si la variable no fuera binaria, entonces la herramienta lo único que puede hacer es comparar dos categorías. Entonces está acá la selecciona. En este caso, pues como solamente dos, pues de ahí selecciono dos y ya, ¿no? Pero si hubiesen más, ustedes las pueden comparar. ¿Ok? Pero únicamente dos. Ok, voy a hacer un poquito más grande esto. Y ven el resultado. Ya obviamente aquí autos no aparece, puesto que no lo seleccioné. Y acá lo que dice es que lo más importante en esa tabla para definir si compran o no bicicletas, según ese análisis, es si están casados o solteros y en dónde viven. Entonces, por ejemplo, si son solteros y viven en la región pacífica, compran más bicicletas o la probabilidad aumenta que compran bicicletas. Mientras que son casados y viven en Norteamérica, es menos probable. ¿Okay? Entonces, esos serían los resultados. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene una consulta por ahí? Ok, también que voy a mencionar algo importante. Este add-in, ustedes dicen, ¿pero cómo ejecuta sus métodos? Bueno, el Excel sirve únicamente como interfaz del usuario. Los métodos se ejecutan en el análisis services, en el motor de análisis services, que básicamente es como un servicio que se está ejecutando en un servidor. ¿Okay? En este caso que yo tengo acá, pues se está ejecutando en la misma máquina, en el mismo hardware. ¿Okay? Ahora, ¿cómo configura uno el Excel para que utilice ese análisis services? Bueno, acá donde dice conexión, ¿verdad? Tanto en el menú de Data Mining como en el menú de analizar, viene una opción que dice Connection, y acá si ustedes hacen clic ahí, les va a habilitar una opción para escoger una nueva conexión. De nuevo, la máquina virtual tiene ya eso listo, pero en el caso que ustedes lo vayan a configurar, lo voy a explicar. ¿Okay? Entonces, si hacen clic en conexión, ustedes pueden crear una nueva conexión, hacen clic ahí en nuevo, y acá lo que deben especificar son, digamos, los parámetros de dónde recibe el análisis de servicios. Por ejemplo, yo lo tengo en mi máquina local, ¿ok? Y la autenticación es de Windows. Esos detalles técnicos son los que les decía que pues, no nos interesa que ustedes lo manejen. Y la base de datos que voy a utilizar para hacer el ejemplo es esta que se llama dmadminsdb. ¿Ok? Entonces simplemente, bueno, ahí está el nombre que ustedes quieren poner a la conexión. Va a hacerle un nombre que se llama prueba. Perdón, le dan test connection. Si todo es satisfactorio, dice succeeded, o bueno, si fuera en español va a decir satisfactorio o exitoso. Y le dan OK. Entonces vean que ya ahora hay dos conexiones y ustedes pueden seleccionar cualquiera de las dos conexiones, en el caso que tuviesen varios servidores. ¿Ok? Un paréntesis ahí. Entonces ya el Excel sabe a cuál servidor conectarse para ejecutar los métodos. Una parte muy importante, estos métodos, estas herramientas de Excel no funcionan si ustedes no definen una conexión, ¿verdad? Porque Excel no es que sabe los métodos, Excel simplemente es una interfaz de nuevo que pasa los datos al análisis de servicios. Ok, eso es para la parte de detección de categorías que quería mostrarles. Antes de continuar en la siguiente herramienta, que es para editar grupos, voy a mostrarles acá el Management Studio. Okay, eso que está ahí en pantalla es el Management Studio y les mencionaba que esa era la herramienta sobre la cual, digamos, uno puede interactuar directamente sobre los objetos de la base de datos, ya sea relacional o de análisis services. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo ya lista, digamos, una base de datos de análisis services, o el motor de análisis services, y aquí pueden navegar, digamos, la base de datos de análisis services. No voy a detallar hoy en esos temas, ¿ok? También se puede usted conectar a la parte, digamos, relacional, al Database Engine,
En este caso, pues es el nombre de la máquina. Si le ponen localhost va a funcionar. Voy a conectar ahí para que vean qué pasa. Por cierto, esa máquina virtual, como vieron ahí en pantalla, está utilizando el SQL Server 2014. ¿Okay? Entonces vean, acá tengo dos servidores, Analysis Services y el motor relacional, el SQL Server normal. Y en el SQL Server normal está la base de datos. La base de datos, en este caso, yo ya tengo instalada una que se llama Promiat, que es la que ustedes van a utilizar. Y para sus cosas propias, yo hice una base de datos que se llama usuario. Entonces, por favor, utilicen esa. ¿Okay? Esa base de datos de usuario, el usuario, digamos, de Windows, sobre el cual ustedes se van a conectar, ya tiene permisos y pueden accederla. ¿Okay? Entonces, el usuario que va a estar disponible es ese usuario que se llama usuario PE. ¿Okay? Ese es el usuario que ustedes van a estar utilizando. Y ese usuario tiene permisos sobre esa base de datos de usuario. ¿Okay? Eso es un poquito técnico. ¿Okay? Entonces, cualquier duda, pues ahí me avisan. Pero por eso es que se les dio la máquina virtual, para que no se compliquen con esas cosas. Ok, eso eran paréntesis para que vean el Management Studio. Okay. Aquí en el Management Studio es donde uno puede ver, por ejemplo, las tablas y explorarlas y demás. Entonces, por ejemplo, voy a explorar aquí una tabla rápidamente para que vean cómo se hace. Simplemente selecciono una tabla, doy clic derecho. Bueno, eso no es lo que quería hacer, pero para hacer esta tabla, voy a hacer clic derecho y seleccionar las primeras 1000 filas. Y ahorita va a mostrarse. ¿Okay? Entonces ya que se va a mostrar los datos de esa tabla. ¿Ok? Era un poquito un paréntesis sobre Management Studio. Ok, voy a revisar la presentación entonces. Ok. Si alguien tiene dudas, por favor me avisan. Ya vimos la parte del analizador de influencias. Y voy a seguir con la parte de detección de grupos. Ok, la parte de detección de grupos es bastante útil. Y es básicamente para hacer clustering. Eso es lo que da esa opción. De nuevo, ustedes no se preocupan, digamos, de cómo se ejecuta el método. La herramienta lo que hace es por debajo utilizar el método de Microsoft de clustering. El método de Microsoft de clustering, como vamos a ver en las próximas clases, tiene, digamos, sus implementaciones particulares. Uno puede hacer K-means o puede utilizar otros enfoques. Pero en este caso, simplemente uno ejecuta la opción desde el Excel y uno no define sus parámetros. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues es fácil. Y de hecho, todas las tareas son muy similares, entonces voy a ir un poquito más rápido. Simplemente uno selecciona la tabla de datos, ¿ok? Y selecciona la opción que dice Detect Categories, ¿ok? Después de ahí, ¿qué sigue? Definir. Pues simplemente qué variables yo quiero analizar. Uno sí puede definir, digamos, un número máximo de grupos a encontrar. Recuerden, como en el K-means, uno puede poner ahí que sean 2 o 3 o 4 o n grupos. Entonces uno puede hacer eso, aunque esta parte es opcional. Y también ya un poquito más para la parte de reportes, uno puede decirle, digamos, a la herramienta que a la tabla original le agregue una columna indicando el grupo al cual pertenece y básicamente uno ejecuta el método. ¿Ok? Entonces básicamente ahí están un poquillo los pasos que mencioné anteriormente. Seleccionar la tabla y la parte de parámetros y ejecutarlo. ¿Ok? Ahí en pantalla están los resultados. Entonces, son varias tablas de resultados. El primero es muy sencillo y es básicamente una distribución de los individuos en los grupos. Eso que estoy aquí marcando a la izquierda. Entonces, ¿cuántos grupos o categorías hay? ¿Verdad? ¿Cuántos clusters? ¿Y cuántos individuos pertenecen? Eso simplemente es un poquito un análisis descriptivo. El siguiente resultado es un poquito más interesante. ¿Verdad? Y uno puede seleccionar acá el grupo que uno quiere analizar. Acá uno puede seleccionar el grupo que quiere analizar. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Bueno, ese es el grupo que uno quiere analizar y lo que sigue son básicamente las variables y sus valores que describen mejor a ese grupo. Entonces, en este ejemplo, ¿qué variables impactan más? Esta parte que está acá al final, que dice importancia relativa, define, digamos, como el peso de la variable. Entonces, evidentemente, estas primeras tres, que es el ingreso, el income, el region o la región y la ocupación, son las que impactan más. Entonces, por ejemplo, este grupo 1, si uno lo ve, digamos así, como solitario
o sí, sin ver los demás grupos, uno podría decir que acá son los individuos que tienen un ingreso o un income bajo, ¿verdad? Y que viven en Europa, en la región europea, con ocupaciones un poco más manuales, ¿verdad? Y obviamente la ocupación debe estar un poquito relacionada tal vez con el ingreso. Uno esperaría esa relación, aunque no siempre es cierta. Entonces uno podría, digamos, ver que ese grupo es de ese tipo de individuos, ¿no? Así es como se interpreta. Otra salida es un poquito ya más visual. Uno tiene un gráfico, en este caso, de barras, y uno puede comparar tanto categorías, ¿verdad? Uno puede comparar las categorías, por ejemplo, acá están todas las categorías, 1, 2, 3, 4, y uno fija una variable. Por ejemplo, acá la variable que está seleccionada es el income. Entonces uno básicamente rápidamente tiene un vistazo de los grupos por una variable. Entonces, por ejemplo, acá los grupos 2, 3 y 4, ¿verdad? Estos que están acá en el centro tienen ingresos bajos. No muy bajos, pero bajos. ¿Okay? Por ejemplo, el grupo 1 son los del ingreso súper bajo o muy bajo. ¿Okay? Acá está un poquito la leyenda, ¿verdad? Entonces uno puede seleccionar todos los grupos y una variable o viceversa, o únicamente un grupo y todas las variables, como para ver básicamente lo que vimos en la tabla anterior. ¿Okay? Voy a ir a la herramienta para hacerlos. ¿Okay? Entonces voy a ir a la herramienta, necesito para mostrarlo. ¿Ok? Voy a ir al Excel. Para que se refresque. Ok, yo estoy en Excel. Entonces voy a hacer una agrupación, un clustering sobre este dataset, este conjunto de datos. Entonces, ¿cuál es la opción? Muy sencillo. Selecciono la tabla, opción de detectar categorías o grupos y qué variables quiero utilizar. Entonces, por ejemplo, voy a quitar alguna, voy a quitar, qué sé yo, el género, si es masculino o femenino. ¿Ok? Y voy a decir que únicamente me genere 5 grupos. ¿Ok? Y que me agregue la columna, ¿ok? Al final de la tabla. Es decir, en esta parte acá, que estoy mostrando con el cursor, que le agregue ahí. ¿Ok? Lo voy a ejecutar. Entonces, de nuevo, los datos de Excel van a viajar al motor relacional, perdón, al motor de análisis services. En el motor de análisis services se ejecutan los métodos y se devuelven los resultados al Excel. Vamos a esperar a que ejecute, perdón, que termine de ejecutar el análisis services. Y está creando los reportes. Ok, esos son los reportes que yo les mencioné, que ya están, voy a hacer un poquito más grande. De nuevo, si alguien tiene alguna consulta, se vuelve muy rápido en algún tema, ahí me avisan. Ok, entonces vean, la primera parte es lo que ya les mencioné, la parte un poquito descriptiva, de cuántos grupos hay, obviamente yo puse 5, entonces hay 5, y la distribución. Esta parte de distribución es importante, ¿verdad? Y ustedes ya lo saben, K-means, ¿verdad? Puede ser, digamos, que se tengan varios grupos, pero todo esté concentrado en un grupo, de tal manera que la segmentación pues, no ayuda mucho, ¿verdad? Pero acá, digamos, hay una distribución, pues, no homogénea, pero está bien, digamos. ¿Okay? Acá está la siguiente tabla que yo les mencioné, ¿verdad? Donde uno puede seleccionar una categoría y analizarla. Entonces, por ejemplo, acá están los de bajo income, de nuevo. Voy a seleccionar otra, por ejemplo, que es la categoría 4. Entonces, por ejemplo, la categoría 4 son las de también ingreso muy bajo. ¿Y qué era la categoría 1? Ya no hice otra vez qué es categoría 1. Ah, no, categoría 1 son las de ingreso bajo, no muy bajo. ¿Okay? Pero eso es más fácil verlo, digamos, en el gráfico que estaba ahí. Voy a hacer un poquito más pequeño porque si no, no se ve. Tal vez ahí se ve un poquito mejor. Ok, tal vez ahí. Entonces vean, aquí están las 5 categorías y estoy comparando, por ejemplo, años. ¿Okay? Entonces acá uno puede ver, por ejemplo, los que son, digamos, individuos más jóvenes contra los más individuos con edades más avanzadas. Y como les dije, uno puede seleccionar, digamos, una única categoría. ¿Ok? Y mostrar varias variables, vale la redundancia, ¿verdad? Qué sé yo, años y autos. Esa parte hay que tener cuidado para ver si se puede interpretar, digamos, bien. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá están años de ambos grupos y autos de ambos grupos.
Entonces uno puede hacer esas clasificaciones. De nuevo, voy a seleccionar todas las categorías y voy a seleccionar de nuevo solo, por ejemplo, el nivel educativo, qué sé yo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden aquí comparar y ver qué es lo que identifica más a un grupo. ¿Okay? Esa es la parte de detección de grupos que genera la herramienta. Entonces, como ven, es muy sencillo. Ustedes realmente, digamos, los usuarios que ejecutan esto no tienen que conocer mucho del método por debajo. Como les replico, eso tiene ventajas y desventajas. Pero la parte de interpretación, digamos, es relativamente sencilla de explicar los resultados. ¿Okay? Bueno, voy a continuar con la presentación. Voy a regresar a la presentación. Que es esta que está acá. Ok. La siguiente herramienta que está disponible es la parte de proyecciones. Esto es bastante muy útil y pues en muchas industrias, como lo mencioné, pues se utilizan, ¿no? Pronosticar ventas futuras, disponibilidad digamos, de recursos, de bienes, etc. ¿Okay? De hecho, también con el Lemar estuvimos participando hace un tiempo atrás, ya unos años atrás, en una parte, digamos, como para pronosticar dispensación o disponibilidad, digamos, o retiros de efectivos en cajeros automáticos para digamos, como balancear las cargas de los cajeros y demás. Esa parte fue interesante. Y no aplicaríamos aquí algunos métodos de serie de tiempo. Y lo que da la herramienta es algo similar a eso, ¿no? O eso es lo que permite hacer. Esta herramienta, bueno, de proyecciones es un poquito, digamos, particular, porque utiliza series de tiempo. Entonces, bueno, ustedes saben cómo funciona una serie de tiempo y cuáles son sus requerimientos. Entonces, evidentemente, lo que yo quiero, digamos, o el forecast que yo quiero hacer es una variable numérica. Entonces, está esa restricción. Ahora bien, otra restricción que provee la herramienta es que los datos deben estar en una posición, digamos, columnar. Entonces, ustedes tienen que tener los datos en una columna y no en una fila para poder aplicar el método. Los pasos son sencillos. Es básicamente seleccionar de nuevo la tabla de datos y escoger la opción que dice Forecast. ¿Okay? Lo que sigue es realmente sencillo. Uno es definir cuáles variables yo quiero utilizar para hacer el Forecast, cuántos periodos yo quiero proyectar. Inclusive uno puede, digamos, joder algunos periodos. Pero, digamos, esa parte también es opcional. Y ya después ejecutarlo. Entonces, ahí están un poquito los pasos que les mencioné del método. Es muy sencillo, es muy rápido, pero es poco parametrizable. Lo único que se puede parametrizar son la sugerencia de periodos. Entonces, no es muy amigable, pero es muy sencillo de ejecutar. Y esa es la salida. La salida es simple. Es básicamente se agregan los forecasts, o ¿cómo se llama? Las proyecciones al final de la tabla, y se muestra un grafiquillo para ver cómo se comportó. ¿Okay? Esa es básicamente la salida. Entonces vamos a ir directamente a la herramienta para que lo vean. Okay, un segundito para mostrarles la máquina virtual. Okay. Entonces, en el archivo que hemos estado utilizando, vamos a usar la opción, la hoja que dice Forecasting. Okay. Esa es la hoja que tiene los ejemplos de los datos. Voy a hacer un poquito más grande para que lo vean. Entonces, básicamente esta hoja lo que tiene son observaciones mensuales de ventas por región de un modelo en particular de bicicletas. Esa aquí dice M200. Entonces son ventas totales mensuales. Entonces básicamente uno quisiera, por ejemplo, proyectar cuáles son las ventas futuras en los siguientes casi 2 o 3 meses por región para ese modelo. Entonces los datos tienen que estar de nuevo columnar. ¿Ok? Entonces selecciona la opción de análisis de tablas y voy a usar la opción que dice Forecast. ¿Okay? Las opciones son muy sencillas. ¿Qué variables yo quiero utilizar en análisis? Pueden únicamente utilizar 2, que si yo no quieren ver la opción de Norteamérica, únicamente Europa y Pacífico. Esos son análisis independientes, entonces eso no importa, ¿verdad? Eso no importa. ¿Cuántos periodos quiero pronosticar? Que digamos que sean 3 y que detecte ¿cómo se llaman? Los periodos. Evidentemente, digamos, acá no tiene sentido que yo ponga
periodos, digamos, por hora, si los datos no son por hora, ¿verdad? Entonces esa parte es importante. Ok, tú vas a ejecutar. De nuevo, estos se ejecutan en Analysis Services. Y los resultados son esos que están ahí en pantalla. Entonces, como les mencioné, esto es un gráfico. Simplemente es los datos reales, ¿cómo se llama? Actual, sí, los reales, en una línea sólida. Y los punteados son el forecast o el pronóstico. Bueno, en este caso la proyección. ¿Ok? Simplemente como para ver si se ajusta un poquito el pronóstico a lo que realmente pasó. Y si regresamos a la hoja original, que era esta que decía forecasting, van a ver que al final deberían agregarse las observaciones que fueron proyectadas. ¿Okay? Entonces, básicamente ya tienen los datos y ustedes ya los pueden capturar y hacer los análisis que ustedes quieran. Evidentemente esta que está acá en el centro no tiene datos porque yo no la seleccioné. Entonces, como ven, muy sencillo. De nuevo, los parámetros no se pueden modificar mucho, pero simplemente se ejecuta y listo. ¿Okay? Esta opción, digamos, evidentemente digamos, si ustedes van a hacer serie de tiempo, pues no les aconsejo que esta sea la herramienta primordial o primaria para hacer forecast. La podrían utilizar como hacer algo rápido, ¿verdad? Y salir del paso, pero ya si tienen algo muy sofisticado, donde tienen que cambiar algunos parámetros, bueno, ya obviamente lo pueden hacer con R y con todo lo que es series de tiempo, por ejemplo, u otras herramientas. O inclusive con Analysis Services, pero utilizando tanto MBX, como lo vamos a ver posteriormente, o la herramienta para hacer los proyectos de Analysis Services. Pero por lo menos está esto disponible y rápidamente uno puede hacer alguna proyección y salir del paso. ¿Okay? Si alguien tiene una consulta hasta ahí de esas 3 herramientas que hemos visto, de lo contrario, continúo con la presentación. Y voy a continuar con la parte de encontrar anomalías. Esta parte es importante. Y esta no es solo, digamos, como para identificar transacciones como atípicas o posibles, por ejemplo, fraudes, como el ejemplo que les ponía de tarjetas de crédito, sino también un poquito como para chequear los datos, que es una parte muy importante de minería de datos y es la parte de preparación de los datos. Entonces, esta herramienta inclusive puede servir para eso. ¿Por qué? Porque lo que hace es básicamente identificar o reflejar aquellos datos, digamos, que no coinciden o se alejan un poquito del patrón del grupo al cual pertenecen los individuos. ¿Ok? Entonces, ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Y lo que hace por debajo de esta herramienta es utilizar clustering. Entonces, ¿por qué le mencionaba eso? Básicamente lo que hace la herramienta es, digamos, encontrar todos los patrones de los individuos y, digamos, a partir de los grupos y el grupo sobre el cual pertenece el individuo, evaluar cada una de las variables y ver qué tan distintos son esos valores al grupo. Por aquí me hacen una pregunta de qué parámetros se utilizan esos algoritmos. Bueno, acá en Excel no se pueden parametrizar porque no está la opción. Entonces, básicamente lo que hacen los métodos es aplicar los valores default. ¿Okay? Las siguientes clases, la 2 y la 3, vamos a ver más en detalle los métodos. Entonces voy a explicar los parámetros de cada método. Y ahí voy a mencionar qué parámetros vienen por default. Entonces, por ejemplo, la parte de clustering, si está utilizando k-means o no está utilizando k-means. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ver un poquito los parámetros que están disponibles en Analysis Services y cuáles son los valores default. Pero es una buena pregunta. Acá, en la parte de herramientas de Excel, todos los métodos utilizan la parte de default que viene con Microsoft. ¿Ok? Pero es una buena pregunta. Entonces, ¿cómo se ejecutan esta parte de encontrar anomalías? Pues está muy sencilla. Nada más se selecciona la tabla de datos y selecciona la opción que dice Highlight Exceptions. Y escoge las variables que yo quiero analizar. Y listo. Entonces acá están por ello los pasos que mencioné ahí nada más. Es muy sencillo, nada más que variables voy a analizar y ejecutar el reporte. Y el reporte, el resultado, es básicamente 2 cosas. Uno, una tabla, que es la que estoy mostrando en pantalla, que indica cuántos individuos, o sea, cuántas observaciones, cuántos objetos de estudio tienen alguna atipicidad, digámoslo así, o un outlier
¿cómo se llama esto? Un valor extremo, dependiendo, digamos, de un nivel de confianza, o un threshold, o un límite que yo me defina. O sea, qué tan fino quiero ser yo, qué tan estricto o no. Entonces lo podrían pensar como una distancia de los individuos a su grupo. Pues entre más estricto que sea yo, pues van a haber más excepciones, y cuando menos estricto, pues menos excepciones, evidentemente, ¿no? Esa es la primera salida, como para cuantificarlo. Y la siguiente, y voy a mostrárselos acá, es que básicamente la herramienta marca, ¿verdad? Marca aquellos registros, a esas filas en el Excel, que tienen alguna, digamos, atipicidad, y en un color un poquito más claro, marca exactamente qué variable, digamos, es la que está siendo atípico a ese cliente, o a ese individuo. ¿Ok? Entonces voy a ejecutarlo directamente en la herramienta para que vean cómo funciona. Voy a ir a la máquina virtual. Voy a regresar a mi tabla de análisis. Ya estamos prontos de terminar la sesión formal, y después vamos a ver la parte de máquina virtual. Ya mi voz casi no me da, un poquillo enfermo, pero no importa. Ok, eso es lo que quería mostrarles. La última opción es la parte de mostrar excepciones o identificar típicos, y es lo que les mencionaba con la opción que dice Highlight Exceptions. Perdón. Ok, entonces en esta opción yo voy a ejecutar ese método. Voy un segundito acá para silenciar un ruido que se me está metiendo. Okay. Entonces, de nuevo, selecciono la tabla, hago clic en Highlight Exceptions y selecciono qué variables yo quiero, digamos, analizar. Entonces, ven, inclusive ya acá me agrega la categoría. Ahora que yo ejecuté el método anterior, voy a quitarlo. Y voy a quitar, qué sé yo, voy a quitar el estado, ¿cómo se llama eso? Marital, no, estado civil. Voy a ejecutarlo. Ahí se están ejecutando los métodos en el análisis services. Y acá se va a mostrar la tabla que les mencioné. Un dito ahí que se detecten las anomalías. ¿Okay? Entonces ahí está la tabla, tiene la voz del punto más grande. Y aquí está la cantidad de individuos que tienen algún atípico, algún outlier. ¿Okay? Entonces uno puede, digamos, jugar un poquito con esto. ¿Okay? Entonces entre más estricto sea yo, digamos, ¿verdad? Con respecto a la distancia de los individuos del grupo, pues van a haber más excepciones, ¿verdad? Entonces ven que van subiendo el número de excepciones. Y si yo soy un poquito más laxo en la restricción, pues van bajando las excepciones. Una vez que yo he definido, digamos, ese threshold, yo puedo regresar a mis datos, mi hoja de datos, y puedo ver qué individuos, digamos, fueron marcados como atípicos. Entonces voy a bajar aquí, voy a recorrer aquí un poquito la hojita. Bueno, déjenme fijar acá un poco la fila para que ¿cómo se llama? Se vean cuáles son los datos, la columna. Voy a bajar aquí un poquito. Entonces, por ejemplo, vean, ese individuo que está acá, en la fila 38, se marcó como atípico, y básicamente lo que lo hace atípico es la región. ¿Okay? Entonces, la región, ahora, de nuevo, ¿cómo se identificó eso? Pues recuerden, al final, internamente lo que hace es un clustering, ¿verdad? De tal manera que este individuo pertenece a un clúster, y lo que lo hace, digamos, alejarse más de su núcleo, digámoslo así, de su grupo, en ese caso es la región. ¿Ok? Y así uno puede ver, digamos, otros individuos. Por ejemplo, en este caso, este individuo es la ocupación. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esto podría ser útil, como les digo, uno, pues simplemente para encontrar atípicos, o inclusive uno podría, digamos, aplicar este método para encontrar errores en los datos. Uno podría encontrar, por ejemplo, algún individuo con ingresos muy altos, y eso puede generar, digamos, una alerta que diga que tal vez el dato no es confiable. O, por ejemplo, uno podría tener, qué sé yo, operaciones crediticias, en donde, qué sé yo, el monto original de esa operación crediticia es muy alto para el producto, y puede ser que el producto esté mal clasificado, o el monto haya sido mal ingresado. Entonces, ese tipo, digamos, de métodos sirven para identificar esas atipicidades, ¿no? Y como les digo, como les decía, internamente lo que hace es un método de clustering. ¿Okay? Esas eran las 4 herramientas
tablas que quería mostrarles en el día de hoy. La siguiente semana vamos a continuar un poquito con la parte de análisis de escenarios, una herramienta que es para hacer el shopping o market basket analysis, para encontrar relaciones entre, por ejemplo, entre productos, y una herramienta muy interesante que es como para generar scorecards. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver un poquito la semana siguiente. Parte de la clase es esa, y la siguiente clase va a ser un poquito más de conceptos de minería de datos y cómo hacer modelos de minería de datos en la herramienta. Y ahí sí vamos a hacer un poquito más de parametrización. Eso es lo que quería mostrarles por el día de hoy. En la presentación siempre, ponemos algunos libros de referencia. Ese puede ser útil para que conozcan las herramientas de minería de datos y los modelos que están disponibles en la plataforma. Ese libro es de 2008, pero es vigente aún. Entonces lo pueden utilizar. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí de lo que vimos en clase. De lo contrario, voy a mostrarles un poquito la tarea, que vamos a hacer la tarea y la parte de la máquina virtual. Aquí me preguntan que si la búsqueda de atípicos no es por variable. Realmente no, la búsqueda de atípicos es por individuo como tal. ¿Okay? Pues qué individuo como que se aleja más de su grupo. Si recuerdan cluster, ¿verdad? Uno puede, digamos, recuerden que uno trataba de optimizar las inercias, ya sea interclase o extraclase. Entonces uno puede ver si un individuo se aleja más de su núcleo. Una vez que se han identificado los individuos, lo que hace el método un poquito es ver, okay, cuál es la variable que hace que esa distancia sea un poquito mayor. Eso es lo que hace un poquito el método. Así es como se identifican las atipicidades. Ya por clustering, como indica Mauro. ¿Okay? No sé si eso te queda tu consulta, Mauro. Ok. Voy a mostrarles acá la tarea. Un segundito. La tarea, ¿dónde la tengo? Okay, un segundito para mostrar la tarea. Y para practicar sobre la máquina virtual. Entonces ya la voy a mostrar. La tarea es sencilla realmente. Y lo que tienen que hacer la tarea, una parte es hacer la instalación de las herramientas. Esta parte básicamente es opcional en el caso que ustedes quieran, digamos, hacer la instalación. Y esto fue reemplazado, digamos así, por la máquina virtual. Entonces, si quieren hacerlo, la instalación, pues es parte de la tarea. Que acá se indica, digamos, cómo se instala el SQL Server y demás, y la DIN. Pero lo que nos interesa más es un poquito la parte 2, y es que hagan un poquito de uso de las herramientas que vimos. ¿Okay? Entonces, hagan la parte 1 a la 4, y la parte 5 la vamos a ver la próxima semana. De la 1 a la 4 básicamente es que ejecuten las herramientas que vimos, utilizando ciertas configuraciones. Entonces, simplemente es para que se familiaricen un poquito con la herramienta y puedan jugar con la misma. Es básicamente lo que queremos en la parte 2. Y en la parte 3, aquí tal vez se lo voy a dar, pedir que pongan un poquito más de esfuerzo, y es para que preparen un conjunto de datos para que ustedes puedan utilizar las herramientas que vimos. ¿Okay? Simplemente lo preparan. No tienen que ejecutar las tareas, pero sí preparan los datos para que en la siguiente tarea puedan ejecutarlas. ¿Okay? Aquí me indican que si instalan todas las herramientas, les vamos a dar apoyo en el foro. La respuesta es sí, pero como les dije al inicio, digamos, si hay muchos problemas técnicos, digamos, no quisiéramos invertir mucho tiempo en esa parte, porque puede ser, digamos, complejo. Pero si tienen alguna duda puntual de la instalación y demás, pues ahí yo con gusto les ayudo. Pero para eso fue que pusimos las máquinas virtuales, para simplificarles eso. Si quieren instalarlo, aquellos que quieren instalar todo el SQL Server y demás, les aconsejo que inicien cuanto antes, pues no es tan simple y la configuración puede complicárseles. Y si se les complica, entonces pueden utilizar la máquina virtual. Pero sí, para la consulta de Ricardo, sí les podemos ayudar ahí un poco. De nuevo, si se complica mucho, les sugerimos la máquina virtual. Ok, eso era un poquito la tarea, y vamos a hablar de la máquina virtual. Ok, la máquina virtual, le voy a mostrarles acá la página del aula virtual. Está acá. Ok. Acá en el aula virtual, el primer link, voy a hacer un poquito más grande esto porque no sé si se ve.
es un link para que descarguen la máquina virtual. Esa máquina virtual, voy a hacer clic ahí, está en Dropbox, ¿ok? Tuve que partir el archivo porque Dropbox, digamos, como que no me permitió subir un archivo grande, y también lo partí en el caso que ustedes tengan que segmentar, digamos, la descarga de los mismos. Todo lo que hice fue hacer archivos pequeñitos, entonces pueden poderlos descargar uno a uno. Es una máquina virtual grande. ¿Por qué es una máquina virtual grande? Bueno, uno, porque es Windows 10, lo que está instalado ahí, y ya Windows como tal ocupa un montón de espacio. Dos, porque tiene instalado el SQL Server, y ya Windows, el SQL Server como tal ocupa un montón de espacio. Entonces es una máquina virtual grande, ¿okay? Entonces el archivo, esos archivos comprimidos, creo que suman como, si no mal recuerdo, como 15 gigabytes. Entonces les aconsejo que empiecen a descargarlo cuanto antes. Y una vez que que descarguen esos archivos, lo primero que tienen que descargar, el archivo que tienen que abrir es este 1501. ¿Okay? Entonces lo pueden abrir con alguna herramienta de .zip, pueden utilizar el ZZip u otros, y entonces abren el archivo 1 y este va a descargar todos. ¿Okay? Una vez que descarguen eso, lo que les va a crear es un archivo como el siguiente. Voy a mostrárselos. Un segundito. Voy a mostrárselos acá. ¿Okay? Esa ventana tal vez espero que se vea bien. Voy a maximizarla por completo. Okay, un segundito. Un segundito. Ok, entonces este archivo que está acá es el archivo ya resultante de ese archivo comprimido. Ok, entonces, es otro zip que yo hice. Ok, y este archivo tienen que ya descomprimirlo. Ese archivo tiene una clave que yo lo puse ahí en el foro, la clave para que puedan descomprimirlo. Entonces, por favor, revisen el foro y entren en la clave para poder descomprimirlo. ¿Okay? Entonces, yo lo abro acá, por eso yo ya lo descomprimí, pero si tratan de descomprimirlo, les va a pedir una clave. ¿Okay? Y una vez que lo descomprimen, el resultado básicamente va a ser el siguiente, eso que está acá. Esos tres archivos es el resultado de la máquina virtual. ¿Okay? Esta máquina virtual mide 30 gigabytes. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen que tener al menos de espacio en sus computadoras 30 gigabytes. Ese es el requerimiento para que puedan utilizar la máquina virtual. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se abre esta máquina virtual? Bueno, esta máquina virtual se creó utilizando VirtualBox, que es una herramienta gratis de Oracle. Uno la puede descargar. En el foro, yo también les puse la ruta para que puedan descargar el Oracle. Denme un para abrírselos. Un segundito y ya se los muestro. Yo lo puse en un foro y creo que fue en el foro de ¿cómo se llama esto? Un segundito. Ya se lo muestro. Ok, creo que lo puse en, ¿dónde fue? Aquí. Aquí está, máquina virtual. Sí, en la parte de cartelera en línea puse un post de máquina virtual y aquí puse el link para que descarguen el VirtualBox. Repito, eso es gratis, no me lo descarguen. Entonces voy a hacerlo aquí nada más rápidamente. Voy a ir a una nueva ventana. Y acá, cuando esto cargue, acá están, digamos, todos los instaladores para VirtualBox. Está para Windows y para Linux, bueno, y otros sistemas operativos. Yo estoy utilizando Windows, entonces pueden utilizar este que está acá, el de Windows, ¿ok? Entonces ahí lo descargan, nada más es una aplicación normal, ¿verdad? Como instalar cualquier aplicativo, eso sí es muy sencillo, nada más lo descargan y lo instalan, ¿ok? Una vez que lo instalan, tienen que ejecutar la máquina virtual. La consulta que me hace Ricardo, tienen que descargar todos los zips, ¿verdad? Tienen que descargar todos los zips que están acá, en la máquina virtual, perdón, en el Dropbox. ¿Okay? Estos son los archivos que tienen que descargar, todos estos. ¿Okay? Cuando descargan esos archivos, ¿verdad? Los ponen en una carpeta, todos esos archivos, y después abren el que dice 1. ¿Ok?
y descomprimen ese archivo. Entonces, básicamente, la aplicación en este caso la aplicación de .zip, digamos que va a unir todos los archivos y va a generar un nuevo archivo, y ese es el archivo que les decía, que se llama PRMD PC Clone. ¿Okay? Entonces, una vez que descomprimen todos estos archivos, ustedes van a terminar con este nuevo archivo. ¿Okay? Este nuevo archivo tienen que descomprimirlo a su vez, otra vez. ¿Okay? Y el resultado va a ser básicamente la máquina virtual, esta que está acá. ¿Okay? No sé si queda claro esa parte, Ricardo, compañeros. ¿Okay? Entonces bajan todos los archivos y descomprimen el que dice 1 y después descomprimen el resultante, que sería este que dice clone. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, cuando descomprimes el primero, se descomprimen todos los siguientes automáticamente. No es que tiene que ser uno por uno. Pues descomprimes el primero, el que dice 001, y se descomprimen todos. Sí, correcto. ¿Ok? Y cuando se descomprimen todos, ¿verdad? El resultado es este que tengo yo marcado aquí. Dice clone. ¿Okay? Este es el archivo que tiene una clave, ¿verdad? Es una clave para que ya puedan tener la máquina virtual. ¿Ok? Entonces voy a mostrarles en la máquina virtual. Esta es la máquina virtual donde hemos estado trabajando y voy a detener esta máquina virtual. Voy a cerrarla para enseñarles desde un inicio cómo se hace todo. ¿Okay? Voy a hacerle un save. Un segundito. Entonces recuerden, bueno, están los pasos en el foro, están los pasos, ¿verdad? Tienen que descargar el VirtualBox, que es el visor de máquinas virtuales. Tienen que descargar todos los archivos .zip, descomprimirlos, descomprimir el archivo resultante, que es este clone, y luego hay que abrir la máquina virtual. Ahora, ¿cómo se abre la máquina virtual? Voy a mostrárselos. ¿Okay? Cuando ustedes instalen el VirtualBox, se va a ver algo como así. ¿Okay? Y aquí va a estar vacío. Esa parte izquierda va a estar vacía porque usted no tiene máquinas virtuales. Entonces, el primer paso que ustedes tienen que hacer es ir a la opción que dice máquina o machine y seleccionar la opción que dice add. ¿Okay? En add, hacen clic ahí y lo que hacen es buscar la carpeta donde ustedes descomprimieron la máquina virtual. Entonces tienen que hacer esta que se llama clone. ¿Okay? Cuando le hacen abrir, cuando hacen clic en abrir, lo que va a pasar es que ya se les va a crear acá esta línea que dice PRMD, que viene de propiedad PC clone. ¿Ok? Y ya para iniciar la máquina virtual simplemente hacen doble clic o le dan start y esto va a iniciar la máquina virtual. ¿Okay? Esto va a tardar un ratito porque tienen que empezar a cargar Windows. ¿Okay? Voy a mostrarles acá para que vean cómo se empieza a cargar la máquina virtual. Entonces aquí se está cargando Windows. Entonces voy a esperar a que se cargue Windows. Si alguien tiene consultas, mientras tanto, realmente no es complicado. Nada más instalar el VirtualBox y descomprimir los archivos. ¿Okay? Pero si van a tardar bastante tiempo descargando los archivos, bueno, eso va a depender un poquito de su ancho de banda y demás, ¿verdad? Su velocidad de internet. ¿Okay? Entonces vamos a esperar que se cargue esa máquina virtual con Windows. ¿Okay? Entonces recuerden, esta máquina virtual ya tiene todo configurado, tiene el Windows, obviamente, tiene el SQL Server y tiene el Excel. Las generaciones anteriores no tenían esto y realmente era complejo la parte de configuración del SQL Server, no es tan sencillo. ¿Okay? Si instalan, digamos, el SQL Server, ahí les podemos reconocer, digamos, algunos puntos en la tarea y lo pueden hacer, no hay ningún problema. A la consulta que hace Mauro.
Igual en el aula virtual están, digamos, como un manual de instalación del SQL Server para aquellos que quieren hacerlo. Ok, entonces vean, ya acá está la máquina virtual, no la he maximizado. Vean que aquí atrás está, digamos, el VirtualBox, y ya esto que está acá, que tiene esa fecha, es el, ¿cómo se llama? Es la máquina virtual per se. ¿Okay? Entonces, voy a maximizar esta máquina virtual acá. ¿Okay? Y voy a hacer clic. Y vean, aquí aparecen los usuarios. El usuario que ustedes tienen que hacer, perdón, que tienen que utilizar este que dice usuario PE. Y de nuevo, la clave es clave P1. Entonces, muy importante es que activen el numlock de su teclado para que puedan digitar los números, ¿verdad? Pueden hacer clic acá en ese ojillo para que vean que digitaron bien la clave, y esa es la clave, clave P1, y le dan ingresar. ¿Ok? Le dan ingresar. Un dedito ahí que lo haga. Recuerden que tienen que tener memoria RAM suficiente, ¿verdad? Y vean, ya acá está la máquina virtual, ¿verdad? Y ahí tienen el Excel y tienen el SQL Server. Entonces lo pueden utilizar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y está maximizado. Entonces ustedes pueden trabajar en esa máquina virtual y todo se va a guardar ahí. Ya para detenerla, ustedes simplemente le dan cerrar. Bueno, pueden pausar la máquina o pueden apagarla. No voy a tener mucho uso de VirtualBox, pero simplemente le voy a mostrar esta opción que dice cerrar, close, y acá les dice varias opciones. Si quiere salvar el estado de la máquina virtual o apagarla. Si ustedes le dan salvar, pues básicamente, si ustedes tienen algo abierto como el Excel y demás, y le dan esta opción, la próxima vez que inicien la máquina virtual, les va a abrir exactamente como estaba antes. ¿Verdad? Le va a abrir exactamente como estaba antes. Entonces va a darle clic OK, y eso va a cerrar la máquina virtual, va a salvar el estado y va a cerrar la máquina virtual. ¿Okay? Entonces que termine eso y listo. Entonces ya lo que queda es simplemente el VirtualBox. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna otra consulta, tanto de la clase de hoy como de la parte de esto del VirtualBox y la máquina virtual. Si no hay consultas, pues recuerden que, ¿cómo se llama? Todo va a estar disponible ahí en el aula virtual. Pueden poner sus consultas en los foros y lo vamos a estar ayudando. La próxima semana, pues la clase es el jueves igual, a la misma hora. La tarea que haría para la siguiente semana. La siguiente semana, bueno, actualmente yo resido en Toronto, pero la siguiente semana estoy viajando a Perú. De hecho, creo que alguien nos acompaña de Perú, por cierto, no recuerdo el nombre. Yo espero no tener ningún problema para poder hacer la sesión remota desde Perú. Entonces nos estaremos viendo pues, a la misma hora. Si hubiese algún problema, pues ahí lo vamos a comunicar. Pero espero que no lo haya. Pero sería básicamente a la misma hora, y la tarea quedaría para la siguiente semana igual. ¿Ok? Entonces, si no hay más, si no hay consultas o comentarios, pues eso sería todo por parte mía por el día de hoy. Los veo la próxima semana, y cualquier consulta que tengan o comentario de la sesión o de instalación del software o de la máquina virtual, por favor les sugiero que utilicen el foro. ¿Ok? Muchas gracias a todos por su participación. Hoy nos acompañaron bastantes. Por ahí todavía está Andrés, Bernardo, yo, María, Mauro, Ricardo y otro compañero que es de apellido Ruiz. Muchas gracias a todos por la participación, y pues nos estaremos viendo entonces la próxima semana, si no hay ningún inconveniente allá desde Perú. Entonces pues nos vemos pronto y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Chao.